Muy bien. Creo que me escuchan bien ahora, ¿verdad? Perfecto. Hermana, qué bendición este ministerio que ustedes están desarrollando. Eh, Realmente que uno puede sentir fortaleza cuando se reúne a orar, cuando se reúne a interceder. Y nosotros aquí en el distrito hace tiempo hicimos una invitación a hermanos que quisieran reunirse a orar. Y realmente que cuando tuvieron la oportunidad de expresar cómo se sentían después de un tiempo de reunirnos cada mañana, ellos expresaron cómo se han fortalecido, cómo realmente han llegado a desarrollar más lazos afectivos también con el grupo de hermanos que se reúnen para interceder. Y también cómo les ha ayudado en su vida espiritual, cómo les ha ayudado en su vida matrimonial, participar, estar activos, interceder, cómo les ha ayudado a su desarrollo de su fe. Y es que yo siempre menciono, la oración tiene dos dimensiones. Una es la personal, la individual, esa que es la que le anima, le sostiene a usted con su Dios, pero también la Biblia habla de una dimensión colectiva de oración, que también es poderosa. Esa reunión para orar, esa reunión para interceder, y lo encontramos nosotros en muchos ejemplos bíblicos de lo que ocurrió cuando la iglesia se reunía a orar, a interceder, a clamar a Dios. Yo esta noche quisiera meditar brevemente en un capítulo que me llama la atención. Está en el libro de Daniel, y nosotros ahí encontramos en el libro de Daniel, por supuesto es un libro que tiene una parte profética, es un libro que tiene una parte histórica, y en la parte profética, que es la segunda parte del libro, nosotros hallamos una experiencia de Daniel. Um, Daniel era un profeta de oración como todos los profetas. Eh, Uno se sorprende por qué Dios le reveló. No fue porque sí, porque a Dios se le antojó revelarle a sus siervos lo que les reveló en la palabra, sino porque realmente había una intimidad con Dios que ellos mantenían. Y, y vivimos tiempos difíciles, hermana, vivimos tiempos donde somos atacados por diferentes maneras a través de dardos que dañan la salud, dardos que dañan la familia, dardos que ponen en peligro a nuestra familia, a nuestros seres queridos, dardos que dañan las finanzas, que atacan el aspecto material. Y es tanta las situaciones que en esta batalla espiritual que tenemos, que no hay duda que la oración es el medio principal a través del cual nosotros podemos estar en una atmósfera espiritual con Dios. Esta noche yo quiero que veamos cómo el tema de la oración está metido en ese contexto de esta gran batalla, y cuán fundamental es que nosotros continuemos en esta dinámica de oración. Por lo tanto, quiero tener una oración de inicio para abrir la palabra y estudiarlo un momento con ustedes. Nuestro Dios y Padre, en este momento, Señor, nos disponemos a reflexionar en su palabra, y deseamos que el Espíritu Santo pueda fortalecernos, pueda ayudarnos a entender, nos dé la comprensión, Señor, y que el mensaje sea afirmado en nuestra mente, sea afirmado en nuestro corazón. Señor, que esta experiencia de esta disciplina espiritual, como lo es la oración intercesora, sea para nosotros, Señor, cada día una experiencia de fortaleza, de ánimo, de consuelo, sea una experiencia que nos permita intimar con Cristo y su Espíritu Santo. Y ahora, Señor, háblenos a través de su palabra. Por favor, Señor, háblenos. Necesitamos recibir un mensaje suyo esta noche. Oramos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén.
En Daniel capítulo 10, pueden buscar en sus Biblias, Daniel capítulo 10. Nosotros hallamos ahí un relato interesante del profeta Daniel. ¿Okay? Daniel capítulo 10. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo número 10. Muy bien. Amén. Hay algunos datos interesantes de este capítulo, porque dice el verso 1, en el año tercero del reino de Ciro de Persia, Daniel, llamado Belsasar, recibió una revelación. La revelación era verdadera y el conflicto grande. Pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. El testimonio de Daniel es, verso 2, yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días. ¿Durante cuánto tiempo? Semanas. 3 semanas. Daniel estaba afligido durante 3 semanas. Una aflicción en la vida del profeta de Dios. Afligido. Realmente difícil hallar esa causa. Bueno, Daniel no dice específicamente la causa de su tristeza, pero podría ser que los acontecimientos que estaban viviendo los judíos en ese tiempo en Palestina, esas situaciones que estaban viviendo de crisis política, esas aflicciones que estaban viviendo, llenaban de angustia el corazón del profeta, de Daniel. Así que estas 3 semanas, Daniel experimenta casi una sensación, una emoción de luto, una grave crisis. Entonces, era algo para Daniel. Miraba que esto amenazaba, la crisis que estaba viviendo amenazaba el cumplimiento de las profecías del Señor en relación al remanente de Dios, en relación a la restauración del pueblo de Israel, amenazaba con la adoración al Dios verdadero, en fin. Entonces, Daniel dice durante 3 semanas, yo no sé si nosotros hemos estado en alguna aflicción, angustia, durante más o menos de ese tiempo. 3 semanas, 7 por 3 son 21 días de angustia. Es más, dice Daniel en el verso 3 que él no comió ni carne, ni tomó ningún vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, Daniel está en una actitud, hermanos, una actitud de aflicción, una situación en la que él está deseando que Dios le revele, Dios le dé a conocer cuál es, que le dé seguridad de que Dios está teniendo el control de las circunstancias. Entonces, cuando Daniel está aquí, ahora, algo interesante es que Daniel, hermano, en este tiempo, Daniel tiene cerca de 90 años de edad. Daniel ya no es aquel jovencito que en el capítulo 1 aparece. Ya han pasado muchos años. Daniel ya ha llevado una madurez espiritual más fuerte, una comunión con su Dios más fuerte, una experiencia tras experiencia de pruebas, de milagros que Dios ha hecho en su vida. Y aquí está ahora Daniel, angustiado, agobiado, afligido, pero él sigue buscando a Dios en oración. Él sigue buscando al Señor, clamando en oración. Él quiere que Dios le revele, le dé a conocer cuál será ese plan que Dios tiene, porque humanamente él ve que las cosas no tienen ninguna solución, pero él busca a Dios. El día 24, dice el verso 4, mientras me encontraba a la orilla del río Hiddekel, levanté la mirada y vi un hombre vestido de lino. Aquí tiene una visión Daniel. ¿Saben que cuando uno lee esto, el día 24 del mes primero, esta es una relación interesante? El comentario bíblico dice que este era un día sábado. Era un día sábado. La visión que tiene el profeta Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, dice, y yo estaba en visión el día del Señor. Era un día sábado. O sea, el día sábado, Daniel se aparta, va a un lugar donde mantener comunión con su Dios, se aparta a un lugar especial, retirado,
siguiendo el principio de Jesús, recuerdan en Marcos 1:35, muy temprano de mañana, siendo aún oscuro, se apartó a un lugar solitario y allí oraba. Entonces Daniel va, se retira, va a buscar a Dios porque él necesita ser fortalecida en Dios. Ahora bien, nosotros encontramos aquí que dice que habían otras personas que estaban allí con Daniel. Habían otros hombres que estaban allí, pero cuando él ve esto de que aparece un ser pues sobrenatural de lo que aparece aquí, su cuerpo semejante al berilo, su rostro como un relámpago resplandecía, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y sus pies, dice, tenían el color del bronce bruñido y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Esto es lo que Daniel ve, experimenta, siente. Verso 7. Solo yo, Daniel, tuve esa visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque tuvieron gran temor. Solo yo vi esa visión. Así que, hermana, bueno, aquí tienen algunos nombres de ustedes, así que yo voy a mencionar algunos nombres. Así que, hermana Elizabeth, hermana Carmen, hermana Zoraida, solo yo, dice Daniel, vi la visión. Habían otros ahí, pero solo yo vi la visión. En cada reunión de oración, hermanas, Dios se manifiesta, pero quizá alguna no siente esa presencia de Dios. En cada culto de la iglesia, Dios se ha de manifestar. ¿Está recibiendo usted la visión de Dios esta noche? ¿Está sintiendo el llamado de Dios usted esta noche? ¿Está sintiendo que Dios le está fortaleciendo esta noche? Porque por causa del miedo dice que los demás no vieron la visión. Por causa del temor no vieron la visión. Por causa del miedo no sintieron esta impresión de ese encuentro con ese ser celestial que Daniel sí tuvo. Por causa del miedo. Sí que el miedo paraliza, pero aquí, hermanas queridas, dice Daniel, yo quiero que todos nosotros seamos como Daniel en esta reunión, que sintamos ese abrazo de Dios, que sintamos esa mano poderosa del Señor con nosotros, que sintamos que no estamos solos, que sintamos que no estamos abandonados, no está abandonado usted en esa prueba, en esa aflicción. No, Dios tiene el control. Y esto es una de las cosas que a mí más me anima en la Biblia, es que Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y dice la Biblia, verso 8, de modo que solo yo, repite, tuve esta gran visión, aunque me quedé sin fuerzas, me sobrevino tal desfallecimiento y perdí todo vigor. Ah, mis hermanos, podemos nosotros sentir que desfallecemos, que ya no hay fuerza porque ha venido una mala noticia, ha venido otra prueba, ha venido otra situación, ha venido otra mala situación en nuestra vida, en nuestra familia. Y nos está agobiando el enemigo, la maldad está agobiando. Ah, mis amadas, pero aquí viene algo importante. Verso 9, sin embargo, pude oír el sonido de sus palabras y al oírlas caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Cayó. ¿Saben que este relato me hace parecido con lo que Jesús experimentó en el Getsemaní? ¿Recuerdan ustedes cuando llegó a sus discípulos y les dice, vengan, oren conmigo? Y aquellos se durmieron, hermanos. Se durmieron, estaban cansados, se durmieron. Jesús tenía una angustia, necesitaba una fortaleza de sus amigos en ese momento duro, pero pasó solo esa prueba, atravesó solo esa prueba, ese momento de aflicción. 3 veces oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En un momento de tantos, Jesús cae en el suelo. Dice la Biblia en Mateo 26 que Jesús cayó sobre su rostro, pero allí, aún caído, aún en el suelo, allí oró. Allí oró. Aún allí siguió clamando, hermana querida. Aún allí, ya no de rodillas, tirado en el suelo porque el cuerpo no podía ya sostenerlo a sí mismo, pero aún allí su corazón estaba conectado con el Padre. Y esto me impresiona esto porque cuando usted lee el deseo de todas las gentes sobre ese relato de Jesús, dice que las tinieblas agobiaron a Jesús.
Los demonios, hermanos, todos los demonios quedaron ahí rodeando a Cristo. Esas tinieblas no eran tinieblas de las nubes que cubrían la luz de la luna, no. Eran los demonios que estaban alrededor de Jesús. Pero aún allí, Jesús se aferra a su fe y a su amor a su Padre. Él sabe quién es su Padre. Él sabe que no lo va a abandonar. Él sabe que no lo va a dejar. Él sabe que Dios, su Padre, le ama. Y cuando Jesús vence ese momento de aflicción, de dolor, dice, y Dios envió un ángel para que le sirviera a Jesús. Aquí está Daniel caído, débil, porque es una impresión, sumado a la preocupación que él tiene, no ha comido porque ha estado en ayuno, ha estado debilitando su cuerpo, por supuesto, más la impresión de ver ese ser angelical que se presentó, lo deja agobiado, lo deja debilitado, pero aún allí, noten lo que dice el verso número 10, aquel hombre me tocó con su mano, otra versión le dice, me agarró. Mi versión dice me tocó, pero otra versión le dice, traduce, me agarró, ese ser me agarró con la mano y me hizo ponerme de rodillas y apoyarme sobre las palmas de mi mano. Vean qué maravilloso, hermana. Alguna de ustedes esta noche necesita, siente y va a recibir que esa mano de Dios la sujeta y la levanta y la coloca de rodillas y le dice, hija, no temas. Querida madre que intercede, Dios está diciendo, no temas. Y esa mano poderosa nos levanta. Esa mano divina nos levanta. Verso 11 me dijo, tú, Daniel, eres muy amado. Esta frase me llama la atención porque en el verso 19, hermanas, repite esa idea, ese concepto. Aquí dice Daniel, tú eres muy amado. En el verso 19 dice, la paz sea contigo, amado Daniel. ¿Qué le parece, querida hermana? Ahí está usted, aquí está usted escuchando de Dios que dice, muy amada, eres muy amada. Hermana Erika, hermana Berta, hermana María Elena, hermana Margarita, hermana Marlene. Usted es muy amada para nuestro Dios. Y por eso Dios envía a sus ángeles para fortalecer su vida en este momento también. Así que, hermanas, no hay que dejar de interceder. Esto es lo que hace cuando nosotros buscamos a Dios en oración, no importa el problema. Esto es lo que hace Dios, que fortalece, que anima, que nos recuerda que nos ama tanto que no nos va a dejar solos, abandonados en esa prueba, en ese momento de aflicción. Tú eres muy amado, le dice este ser. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte, Daniel, porque he sido enviado a ti. He sido enviado a ti específicamente. Hay una respuesta de Dios para su siervo y envía a un varón. Es más, saben que este varón que aparece aquí es una descripción que se asemeja mucho a la que Juan vio o da sobre Cristo Jesús. Sin duda, ese mismo ser es el que se le apareció a Daniel. Si esto aparece en varias citas del Espíritu de Profecía. Entonces nosotros hallamos aquí que realmente Dios envía a alguien especial a fortalecer a su siervo. Sí, no temas. Estas palabras, hermanos, le animan al Hijo de Dios, le fortalecen al Hijo de Dios. Es importante que nosotros podamos ver este concepto. ¿Por qué? Porque ese ser celestial se le apareció a Josué también y recibe el nombre de príncipe del ejército de Jehová. Daniel usa repetidas veces estas palabras para referirse a seres sobrenaturales. Así que realmente podemos nosotros ver que Dios está atento a la oración de su siervo. Noten, hace 21 días Daniel está en esa experiencia, tratando de que Dios le dé una indicación, Dios le revele, Dios le dé a conocer, Dios le dé a comprender. Y aquí es donde encontramos la siguiente,
Mientras aquel hombre me decía esto, yo me quedé de pie, aunque tembloroso. Verso 12. Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. ¿Desde cuándo Dios oyó esa oración de Daniel, hermanas? ¿Desde cuándo? Al inicio de tus ruegos. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón. O sea, desde el día 1 que Daniel comenzó a buscar a Dios en oración, Dios oye esa oración. ¿Cuándo recibió respuesta? 21 días después. Y aquí es donde vemos nosotros un detalle importantísimo. Y ese detalle importantísimo es, el príncipe de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Así que, hermanas, en el contexto de lo que está viviendo Daniel, de lo que él está pensando, que está en la situación política que está viviendo, el rey de Persia aparece ahí como una figura de las fuerzas del mal que se le presentaron realmente a quién? Se le presentaron al profeta. O sea, la oración que Dios, esta es una dimensión, la dimensión espiritual de esta guerra. Ese mundo invisible que no podemos ver nosotros, donde los ángeles de Dios pelean con los ángeles del mal. Mientras nosotros aquí oramos, mientras clamamos a Dios, mientras buscamos en oración, hay una batalla que se libra. Y saben, esto es realmente importante. Hay un comentario que yo quiero presentarles a ustedes sobre esta realidad. Y es la siguiente. Cuando se comenta esta frase, se me opuso. Dice, el profeta nos da una vislumbre de la tremenda lucha que entablada entre las fuerzas del bien y del mal. Podría hacerse esta pregunta: ¿por qué permitió Dios que los poderes del mal luchasen para dominar la mente de Ciro durante 21 días mientras Daniel seguía afligido y suplicaba? Recuerden que Ciro era alguien que ayudaba hasta cierto punto al pueblo de Israel, a Daniel. Pero en Ciro había decisiones que Ciro debía de tomar sobre que iban a afectar al pueblo de Dios. Y en Ciro hubo un conflicto interno sobre qué decisiones tomar. Y es aquí donde podemos ver nosotros cómo hay esa fuerza que está ahí trabajando, hermanos, trabajando en el ser humano, trabajando contra nosotros también, fuerzas del mal. Y aquí, esta pregunta debe contestarse teniendo en cuenta la verdad de que estos acontecimientos deben de entenderse a la luz de un propósito todavía más amplio y profundo del plan de redención. Claro que sí. Noten lo que dice aquí el deseo de todas las gentes. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces en la ocasión de Jesús en la muerte. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. O sea, Satanás sigue trabajando, hermanas, sigue luchando, sigue batallando a fin de refutar la pretensión del enemigo de que Dios es un tirano. El Padre Celestial vio conveniente retener su mano y dejar que el adversario tuviera una oportunidad de mostrar sus métodos. Por eso Jesús no lo destruyó. El enemigo sigue vivo y sigue afectando la obra que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Se imaginan ustedes esto? Ahora, vean aquí este detalle, hermanas, y ya voy aterrizando. La Biblia dice, verso número 14, ahora he venido, verso 13, el príncipe del reino de Persia que se enfrentó durante 21 días,
se me enfrentó, dice este ángel. Pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino a mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a suceder a tu pueblo en los últimos días. Vean, hermana, vean esta imagen. ¿Se imaginan ustedes el ángel de Dios que es enviado con la respuesta para Daniel? Y ahí se lo ponen los ángeles del mal, del maligno, y no dejan pasar aquel ángel con la respuesta para Daniel. Después de un tiempo que esté ese conflicto, esa lucha, el mismo Cristo se presenta en ese momento. Yo imagino a Cristo preguntando, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Y los ángeles del mal no pudieron resistir la presencia de Miguel. Y se hacen a un lado y dejan libre a aquel ángel de Dios que fue enviado con la respuesta a Daniel. Y aquel ángel llega donde Daniel. ¿Por qué? Porque Miguel, porque el mismo Cristo arregló las cosas. Miren, hermanos, nosotros tenemos delante siempre a Miguel, el gran príncipe que está de parte de nosotros como su pueblo. Amén. En esa batalla espiritual, en esa lucha, en ese clamor que tenemos, en esa oración que tenemos años de presentar ante el Señor, Dios oye, Dios escucha y Dios va a responder. Dios va a responder a su manera, Dios va a responder en su plan perfecto, Dios va a responder de la manera en que sea mejor y más conveniente al plan de salvación para su vida y su familia y la de esa persona por la que se está orando también. Entonces, encontramos esta declaración importante. Sí, hay un conflicto, hay una batalla, pero la oración necesitamos nosotros no abandonar, no soltar ese brazo poderoso del Omnipotente. Saben que cuando yo veo esto de la oración en este conflicto, yo quiero que vayamos al libro de Efesios y será el último texto que vamos a meditar esta noche. El libro de Efesios, capítulo 6, donde habla acerca de la armadura de Dios. Del verso 10 al verso 17 está presentando todo lo de la armadura de Dios. Usted ya conoce muy bien este texto. Que hay que vestirnos de la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Sí, la armadura de Dios, desde la cabeza, con el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, el escudo de las sandalias, del anuncio del evangelio de la paz. Ahí está. Pero noten ustedes, después de que Dios a través de Pablo está diciéndonos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermanas, el principal problema que nosotros tenemos no es ese problema de una enfermedad o ese problema de falta de un trabajo. Ese no es el principal problema que nosotros tenemos. Esa no es la principal batalla que nosotros tenemos. La principal batalla es una batalla espiritual. Estas cosas solo son una subconsecuencia que no dejan de preocuparnos, pero la principal batalla, les decía hace unos días a unos hermanos, estamos orando por tantas personas que están enfermas. Yo le decía a un grupo de hermanos hace unos días, estamos orando, nuestros pedidos están siendo prácticamente por asuntos temporales, pero no olvidemos que esa persona que está enferma, su principal problema es que necesita de Dios, que necesita de salvación. Ese hijo que se fue de la casa, que está en problemas, su principal problema es que se apartó de Dios. Esa persona que está enferma, el principal problema es que hay un corazón que necesita creer en Dios. Y por supuesto hay que orar para que Dios sane. Y creemos que Dios sana y Dios tiene poder. Pero el principal problema de ese corazón no es la enfermedad, es en el corazón que está dejando de creer en Dios, en el corazón que está negando a Dios en su vida. El principal problema no es que falte un trabajo. Es que necesitamos creerle a Dios, necesitamos ser fieles a Dios, necesitamos tener a Dios como el Señor de nuestra vida. Y vamos a orar para que Dios provea ese trabajo también. Aquí, mis hermanas, lo que yo veo es que después de que la Biblia presenta que hay una batalla que no es contra sangre y carne, es una batalla espiritual,
que no podremos hacerle frente a menos que nosotros nos estemos apropiando de esta armadura de Dios. Pero ahora vean cómo termina esta sección, hermanas. Verso 18. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos y las santas también. Verso 19. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado don de palabra y dé a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Oren, oremos unos por otros. Oren también por mí, dice el apóstol Pablo. Al igual que Jesús llama a sus discípulos y le dice, vengan, orad conmigo, pero se durmieron. Pablo dice, oremos, oren por mí para que cumpla este ministerio. Daniel tenía otros amigos allá con los que iba a ir a buscar a Dios, pero en la visión, solo yo vi la visión, dice, solo yo vi la visión. Mis hermanas, esta noche yo les animo en el nombre del Señor y por la palabra de nuestro Dios, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos este ministerio de interceder. No abandonemos. Hoy más que nunca Dios está llamando a su pueblo a buscar el derramamiento del Espíritu Santo, a buscar su presencia. Y Dios lo está haciendo. Dios está derramando su Espíritu también. Que Dios me le guarde, me le fortalezca, me le bendiga en esta noche también. Amén. Muchas gracias, Pastor Kelvin, por haber estado con nosotros. Tremendo mensaje. Gracias por inspirarnos, ¿verdad? Traer esa inspiración de que tenemos que seguir perseverando. Amén. No cansarnos ahora más que nunca. Y más que Así todo, es. siempre orar por la salvación. A ver, hermanas, ¿cuántas le dan las gracias? Muchas gracias, Pastor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Bueno, pues si nos despide en oración. Muy bien. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Señor, gracias, amado Dios, por tu cuidado, tu misericordia, Señor. Gracias por esta reunión maravillosa en la que, Señor, pones en el deseo de tus hijas de reunirse, de clamar, de interceder, reconociendo que no podemos, Señor, nosotros por nuestra fuerza. Y acudimos a ti, Señor, que eres la fuente de la bendición, la fuente del poder. Tú eres el que haces las cosas, Señor, que para nosotros son imposibles. Pero, Señor, estamos en un conflicto grande. Estamos en una batalla grande, una lucha que no es contra sangre ni carne. No es una lucha contra las cosas materiales. Es una batalla, Señor, con un ser inteligente que tiene un ejército de seres que no descansan lanzando dardos contra tus hijos. Por eso, Señor, esta noche, no importa que haya aflicción en nuestro corazón, queremos clamar a ti, Señor. No importa que estemos caídos en el suelo, Señor, como Daniel, queremos que tu mano nos levante. Como Jesús, tu Hijo, queremos, aún allí en el suelo, clamar a ti, Señor, y vencer el temor, vencer en la prueba. Señor, necesitamos, como el apóstol Pablo, pedir, hermanas, oren por mí. Y orar unos por otros, unos con otros. Señor, que este ministerio continúe, que esta llama que se ha encendido en este ministerio de madres intercesoras siga, Señor, animando a otras personas, a otras familias, a otros líderes, a otras iglesias, y que esta llama de la fe, Señor, que se esté encendiendo, este fuego no se apague. Al contrario, Señor, sigue enviando tu espíritu, que siga ardiendo, que siga, Señor, encendiendo otras llamas en otros lugares, y que tu pueblo, Señor, podamos ver pronto cumplirse el derramamiento pleno y total del Espíritu Santo
para este encuentro con Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada hermana que está aquí hoy presente, que se ha podido conectar esta noche. Bendiga su vida, su familia. Bendiga donde quiera que se encuentren, Señor. Las peticiones de esta noche, Padre, usted las ha oído, las ha escuchado. Y, Señor, creemos que ya está respondiendo, mi Dios. Gracias, nuestro buen Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, Padre, que así sea. Bendiciones, hermanas. Amén. Igualmente para ustedes. Hay caminos que se cruzan al azar, situaciones que nos llenan de temor, como frágiles capullos que se abren con el sol de justicia y de poder que viene del cielo. Somos guerreras de oración, de pie ante la lucha. La mies es mucha y los obreros escasos están. Aunque el camino es escabroso y los pies cansados van, confiaremos que Jesús nos guiará. Somos guerreras de oración, peleamos postradas, pues la victoria es garantía en nuestro Señor. Sigamos firme ante la prueba, con valentía y pasión. El gran galardón será la corona de la redención. Habrá luchas y momentos de dolor. Puede ser que el llanto inunde nuestro ser, Mas la fuerza que nos hace renacer y florecer viene desde nuestro Padre y protector. Somos guerreras de oración, de pie ante la lucha. La mies es mucha y los obreros escasos están. Aunque el camino es escabroso y los pies cansados van, confiaremos que Jesús nos guiará. Somos guerreras de oración, peleamos postradas, pues la victoria es garantía en nuestro Señor. Sigamos firme ante la prueba, con valentía y pasión. El gran galardón será la corona de la redención. Sigamos firme ante la prueba, con valentía y pasión. El gran galardón será la corona de la redención. De la redención.